Hola amigos, aquí tenemos una primera aplicación de la suma de vectores llevada al contexto de las leyes de Newton. Lo que necesitamos para poder resolver este problema lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y son la representación cartesiana de vectores y también saber cómo sumar dos vectores a partir de esta representación. Y el problema dice tres fuerzas concurrentes, F1 que es 8i más 3j en Newton, F2 que es menos 4i más 5j también en Newton y F3 de 2i menos 4j en Newton actúan sobre una partícula. ¿Qué fuerza adicional se debe aplicar para que la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas sea nula? En primer lugar, vamos a ver los datos que tenemos, en donde nos entregan las fuerzas ya en esta representación cartesiana, en donde tenemos la primera fuerza que es 8i más 3j, la fuerza F2, que es menos 4i más 5j, y la fuerza F3, que es 2i menos 4j. La pregunta que nos hace es que debemos agregar una cuarta fuerza que vamos a llamar F4, tal que si yo hago la suma de todas estas fuerzas, F1 más F2 más F3 y más esta cuarta fuerza, entonces me tiene que dar la fuerza nula que es 0i y 0j. Ya que la pregunta es cuánto vale esta fuerza F4, entonces podemos despejarla de esta ecuación vectorial y para esto simplemente vamos a llevar estos vectores al lado derecho de la ecuación, en donde nos quedaría que es menos F1 menos F2 y menos F3 o bien menos la suma de los vectores F1 más F2 más F3. Esto por supuesto lo pueden hacer aquí en este paso. Así que vamos a calcular cuánto vale esta suma de vectores y tendríamos que F1 más F2 más F3 es, bueno, vamos a reemplazar, tendríamos 8i más 3j más el segundo vector que es menos 4i más 5j más 2i menos 4j. Y todo esto, si lo sumamos, no nos olvidemos que esto lo hacemos por componentes. O sea, lo que tenga que ver con i, tenemos aquí y un i por acá. Entonces es 8 menos 4 que tenemos acá y más 2 del último vector. Todo esto acompañando al vector i unitario. Y hacemos lo mismo con el otro vector que sería un 3 acá. 3, un 5 positivo y un menos 4 en j en el último vector. Así que nos daría acá 3 más 5 menos 4j. Y esto nos da 8 con 10, nos da 6i. Y acá nos da 3 más 5 es 8, menos 4, eso nos da más 4j. Pero entonces, ya que tenemos la suma de los tres vectores, podemos reemplazar en este punto y nos daría que la fuerza que queremos calcular es menos la suma de estos tres vectores, que serían 6i más 4j, y por lo tanto, si ponemos el signo menos, nos daría que el vector f4 que debemos sumar es menos 6i menos 4j, y no nos olvidemos de la unidad de medida que es el Newton. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a la situación. Y la pregunta es, ¿qué fuerza F se debe agregar a las fuerzas F1, F2 y F4, sin F3, para que la fuerza resultante sea 3i menos 5j? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.